En las estancias del Museo Vaticano, pintadas por el famoso pintor Rafael, se puede ver esta pintura donde aparece el Papa San Gregorio Magno sentado sobre una cátedra de mármol. Y es que Rafaelo se inspiró en la cátedra que utilizó el pontífice y que se conserva hasta nuestros días. Pero, ¿dónde se conserva la cátedra? ¿Se puede visitar? Para ver la cátedra, tenemos que ir al Monte Celio de Roma, entre el Coliseo y el Circo Máximo, donde martirizaron a los cristianos. En donde se encuentra esta iglesia, el Papa Gregorio, antes de ser electo pontífice, con la riqueza recibida por su familia y el deseo de vivir como monje benedictino, convirtió su villa familiar primero en un oratorio y posteriormente, unos 15 años antes de ser electo, en un monasterio dedicado al apóstol San Andrés. En 1573, la iglesia de San Gregorio y el monasterio adjunto pasaron a manos de los monjes benedictinos camaldulenses, quienes siguen ocupando el lugar y ahora comparten una parte con las religiosas de la Congregación de la Madre Teresa de Calcuta y un refugio para personas sin hogar dirigido por ellas. El edificio actual fue reconstruido según los diseños de Giovanni Battista Soria en 1629, encargado por el cardenal Scipione Borghese, sobrino del Papa Paulo V. Estos grabados muestran cómo se veía el lugar a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX. Así se ve actualmente el conjunto de lo que fue parte de la casa de San Gregorio. Esta parece la fachada de la iglesia, pero en realidad no lo es. La iglesia está precedida por una amplia escalinata que se levanta desde la vía de San Gregorio, la calle que separa el Monte Celio del Monte Palatino. El edificio, de estilo barroco, equilibra las 3 ventanas del segundo cuerpo con las 3 puertas del primero. El nombre del benefactor, cardenal Scipione Borghese, sobrino del Papa Paulo V, se puede ver claramente. La fachada aparente en mármol travertino es obra de Giovanni Battista Soria. Sin embargo, no es la fachada de la iglesia porque conduce a un patio o peristilo que está antes de la iglesia. Como se puede ver, el conjunto original y antiguo quedó transformado totalmente por uno de tipo barroco. En las paredes internas del patio se observan varias tumbas, y mientras las recorremos, podemos recordar que, durante su juventud, Gregorio tuvo el cargo de Prefectus Urbis, cargo importante en la ciudad. Posteriormente, decidió vender sus pertenencias y solo conservó su villa para vivir como monje. Su vida ejemplar hizo que fuera enviado como legado pontificio a Constantinopla, donde adquirió muchos conocimientos. A su regreso, en este lugar, en el año 589, fue testigo de cómo la peste arrebataba la vida a muchos romanos, entre los que estuvo el Papa Pelagio II, quien falleció en febrero del año 590. Gregorio no se imaginaba que, bajo estas circunstancias de peste, hambre, pobreza
y luchas internas, precisamente por su vida ejemplar y de oración, sería electo pontífice el 3 de septiembre de ese mismo año, el año 590. Pero ahora veamos el interior. La parte más antigua y mejor conservada es el piso de tipo cosmatesco que se hacía fragmentando piezas o mármoles del antiguo Imperio Romano porque no se daba importancia al arte de épocas pasadas. El retablo mayor tiene columnas de tipo corintio y una pintura de 1734 con la Virgen y los santos patronos del lugar, obra de Antonio Balestra. La Virgen tiene como trono una nube. A la derecha, de pie, San Andrés con la cruz en forma de X, y a la izquierda, San Gregorio de rodillas. Continuando con la historia de San Gregorio, una vez que se convirtió en papa, invitó a que los romanos hicieran una procesión penitencial para pedir el fin de la peste. Les dijo: ¿cuántos en este momento a nuestro alrededor están en poder del mal sin poder pensar siquiera en la penitencia? Mientras el pueblo caminaba por la ciudad, varios cayeron muertos, pero cuando llegaron al lugar que actualmente se conoce como el Castillo del Santo Ángel, San Gregorio vio a un ángel exterminador que, tras limpiar la espada chorreante de sangre, la enfundaba en señal de haber cesado el castigo. La leyenda dorada afirma que, en aquel momento, mientras la procesión avanzaba, el Papa escuchó que los ángeles cantaban el Regina Coeli, en señal de que la Virgen se había unido amorosamente a la petición por el cese de la peste, por lo que comenzaron a llamarle Salus Populi, salud del pueblo. Pero, regresando a la iglesia tipo Basílica de San Gregorio, en este lugar, la comunidad rumana de Roma sigue el rito bizantino, y el 5 de octubre del año 2016, en un evento histórico, se reunieron aquí el Papa Francisco y el arzobispo de Canterbury y primado de la comunión anglicana Justin Welby para celebrar los 50 años de diálogo entre católicos y anglicanos, porque fue desde aquí donde en el siglo VI San Gregorio envió a San Agustín, el primer obispo de Canterbury, a evangelizar Inglaterra. Y aunque esta iglesia tiene pinturas espléndidas como esta de Cristo rodeado por santos y santas, el fragmento de un reportaje italiano que vamos a ver enseguida nos mostrará algo más interesante que pocos conocen y que se oculta y protege detrás de una puerta metálica. ¿Qué es? Lo que queda del sencillo lugar que San Gregorio eligió para descansar y dormir. Y después de ver esa pequeña secuencia, nos acercamos a donde se encuentra la Cátedra de San Gregorio, en la que se inspiró el artista Rafael para representarlo en el Vaticano. Tomando en cuenta que muchas de las obras del periodo romano se reutilizaron y se les dio un uso distinto, no es extraño que esta pieza de ese periodo haya sido adaptada como sede o cátedra del Papa, recordando que la palabra cátedra, de origen griego y latino, significa silla con brazos y designaba a las sillas que utilizaban los maestros, a diferencia de la cella que usaban los alumnos, por lo que, con el paso del tiempo, el nombre se amplió al lugar desde donde enseñaban y gobernaban los obispos, que dio origen también al nombre catedral. La cátedra tiene decoración de tipo oriental con clara influencia asiria,
y gracias a su uso se pudo conservar hasta nuestros días como recuerdo del primer monje papa que gobernó durante 14 años, desde el 590 hasta el 604, ocupando el número 64 en la lista de los pontífices. Gregorio es un nombre de origen griego que significa vigilante. Él nació hacia el año 540 dentro de una de las familias importantes de Roma, por lo que llegó a ser prefecto del emperador Justino o Justiniano II. No obstante su deteriorada salud, se encargó de proveer de víveres a la ciudad, afirmó la primacía de la Iglesia de Roma y se preocupó por evangelizar Inglaterra. Y como en aquel tiempo aún no se había inventado la escritura musical, continuando con los esfuerzos de San Ambrosio, San Gregorio no solo compuso varios himnos religiosos, sino que, para que no se perdiera el patrimonio de cantos litúrgicos, lo distribuyó a lo largo del año litúrgico. También estableció en Roma una Schola Cantorum, para que los cantores se formaran adecuadamente. Su educación se basaba en la memoria, para que ellos transmitieran oralmente a otros cantores el material aprendido de generación en generación. Esto hizo que a este canto se le llamara popularmente canto gregoriano. De acuerdo a una tradición, gracias a un mes ininterrumpido de misas que aplicó por un difunto, éste logró salir del purgatorio y se lo agradeció, por lo que se llaman misas gregorianas a las que se aplican por los difuntos durante todo un mes. Finalmente, el título doctor, que se da a quienes sobresalen por su enseñanza, se le otorgó por dar claridad a ciertas doctrinas que aún no habían sido definidas por la Iglesia y por fortalecer la Santa Sede. Falleció el 12 de marzo del año 604 y esta es su tumba. Se encuentra en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.